Hola, bienvenidos a una nueva clase de memoria. En esta sesión trabajaremos la mayor parte de la clase la memoria auditiva. La memoria auditiva es una modalidad de memoria sensorial y es la encargada de almacenar la información sonora que percibimos del entorno y que nos llega a través del oído. El ejercicio de memoria auditiva que os propongo para la clase de hoy os trasladará a otras épocas de vuestra vida. Hoy, al igual que las otras clases, vamos a necesitar papel y lápiz, así que preparad todo, que empezamos. En los primeros minutos de la clase de hoy vamos a escuchar unos segundos de 8 canciones de éxito en España. Antes de empezar a escuchar vamos a coger nuestro papel y lápiz y escribimos números consecutivos del 1 al 8 y dispuestos en columna como lo escribí yo en la diapositiva. Si queréis podéis dejar más espacio entre un número y el otro. Lo que os voy a pedir en este ejercicio es que escribáis quién es él o la intérprete de las canciones que vais a escuchar. Si no recordáis el nombre, podéis poner otros datos que sepáis, por ejemplo, pues datos de la persona que canta, o el título de la canción, o pues la letra del estribillo. Podéis escribir lo que os acordéis y que tenga referencia con la canción escuchada. Los vídeos durarán unos segundos. Si no os da tiempo a escribir todo lo que queréis, pues podéis parar el vídeo y continuar una vez que hayáis finalizado de escribir. Venga, vamos con la primera canción. No me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte y no me hables. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos.
Como fuerte brisa eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión. Quiero que siempre conmigo esta canción, que deje atrás su mal humor. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. ¿Qué tal os fue? Son todas canciones muy conocidas, ¿no? Y seguro que escuchasteis alguna o muchas veces en el pasado. Si no os acordasteis de alguno de los nombres, podéis ir al final del vídeo y completar el listado con los 8 nombres. Una vez que estén todos sobre el papel, os voy a hacer pensar con otra pregunta. La mitad de los cantantes que tenemos ahí escritos fueron a Eurovisión. ¿Sabéis cuáles? Vamos a dejar la memoria auditiva y vamos a trabajar ahora con el lenguaje, a través de la composición semántica. Intentaremos poner un poco de orden en esas palabras para descubrir una frase de Abraham Lincoln. Como veis, ahí os dejo una pequeña gran pista. La frase empieza por nadie. En la penúltima ficha de la clase de hoy seguimos trabajando el lenguaje y más concretamente el vocabulario. Vamos a descubrir qué palabras se esconden ahí teniendo en cuenta que solo os doy las 3 letras centrales. Pero os doy 2 pistas importantes. La primera es que todas tienen 8 letras y la segunda es que todas empiezan por la letra M. Si alguna se os complica, pasad a la siguiente, no os preocupéis. Y si finalmente os queda alguna sin desvelar, pues no pasa nada. Como siempre os digo, lo importante es que estamos trabajando igualmente. Y al final de la clase le llega el turno a la memoria reciente. Vamos a recordar los 8 nombres de los cantantes con los que trabajamos en la primera parte de la clase de hoy dedicada a memoria auditiva. Y no me hagáis trampa, no miréis la hoja donde los anotamos. Venga, vamos allá. Y como siempre, a partir de aquí podréis descubrir las soluciones a los ejercicios de la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo.